tal? ¿Cómo estás? Uno de los partidos habituales de las finanzas es deuda versus capital, deuda versus patrimonio neto, o dicho en otras palabras, financiamiento con deuda versus financiamiento con capital. Y ahí aparecen las ventajas y desventajas de la deuda. Hoy vamos a focalizarnos en uno de esos aspectos, en una de las ventajas de la deuda, que es el escudo impositivo de los intereses. Allá vamos. ¿Cómo hacemos para analizar esta ventaja a la que hemos llamado el escudo fiscal de los intereses, el escudo impositivo de los intereses? Vamos a tomar la misma empresa, una empresa que produce alfajores, ponele vos la marca que quieras a ese alfajor, y vamos a suponer que está financiada de dos maneras distintas. Supongamos activos de 100. Pensá en grande, pensá que los 100 son millones de dólares, digamos. Y que ese activo de 100 tiene dos formas de financiar posible. Una primera, full equity, 100% patrimonio neto, todo capital. Y una segunda, 60% de deuda al 5% anual y patrimonio neto de 40%. Ahora, la empresa es la misma, es la que vende alfajores, solo que en un caso se financiaría 100% a patrimonio y en otro caso con una proporción de deuda y patrimonio. Mudémonos al estado de resultados de esta compañía y supongamos que la rentabilidad operativa, y hagamos de cuenta que no tiene colocaciones en un fin que no es el fundamental de la empresa, no tiene inversiones, es el 10%. Entonces, su utilidad operativa va a ser 10, el 10% de 100. En los dos casos, porque la utilidad operativa no depende, en principio, aunque en algunas sutilezas sí podría llegar a depender, de la estructura de financiamiento. Muy bien, ¿qué intereses tendría cada una de estas empresas? La primera, la de full equity, 0 de intereses. La segunda, 3, el 5% de 60, con lo cual llegaríamos a una utilidad antes de impuesto a las ganancias de 10 en el primer caso y de 7 en el segundo de los casos. Acordate siempre, millones de dólares, pensemos a lo grande. Supongamos que el impuesto a las ganancias es del 30%, entonces la primera empresa tendría un impuesto a las ganancias de 3, con lo cual llegaría a una utilidad neta o después de impuestos de 7, y la segunda tendría un impuesto de 2,1 y llegaría a una utilidad después de impuesto a las ganancias de 4,9. Ahí tenemos entonces los dos estados de resultados posibles de la misma compañía, pero financiada por dos caminos distintos. Y ahora preguntémonos cuánto se llevan en cada uno de estos casos los que financian a la empresa. En la primera, en la de 100% patrimonio neto, ¿cuánto se llevan los acreedores? 0. ¿Cuánto se llevan los acreedores? ¿Por qué no se llevan 0 los acreedores de la primera? Porque no hay acreedores, es 100% patrimonio neto. ¿Cuánto se llevan los acreedores de la segunda? 3, los 3 de los intereses. ¿Cuánto se llevan los accionistas, suponiendo que se reparte el 100% de la utilidad neta como dividendos? 7 en el primer caso y 4,9 en el segundo caso. Por supuesto, esta repartija del 100% de los dividendos es una simplificación didáctica. ¿Cuánto se lleva el conjunto de los que financian a la compañía? 7 en el primer caso, 7,9 en el segundo caso. Vos me dirás, pero es la misma empresa. ¿Es la misma empresa que vende los mismos alfajores? Sí. Vos me dirás entonces, pero entonces, ¿dónde está la, entre comillas, trampita? En la posibilidad de que los intereses son desgravables de impuestos porque representan una pérdida. Como los intereses van al estado de resultados como pérdida y el impuesto a las ganancias implica que el Estado no solo se apropia del 30% de los ingresos, sino que también banca, entre comillas, el 30% de los gastos. Ese 30% de los intereses, esa parte que el Estado termina absorbiendo, entre comillas, por el hecho de mandar los intereses a pérdida, es la que genera que la empresa endeudada genera más recursos para los que la financian que la empresa full equity. A esto llamamos el escudo impositivo de los intereses. Vos me podrías decir, pero los 3 millones, pido disculpas, los 3 millones pueden generar impuesto a las ganancias en cabeza de aquellos
que prestaron. No siempre, porque algunas obligaciones negociables, algunos bonos pueden llegar a estar exentos. Con lo cual podemos llegar a una foto como estas y entonces ahí tenemos una de las ventajas claves de la deuda, y es que los intereses son desgravables de impuestos porque los intereses van a pérdida en el estado de resultados. En cambio, el aporte de patrimonio neto, el costo de oportunidad de los accionistas, no va al estado de resultados. Esa diferencia fundamental hace que la deuda presente una gran ventaja: el escudo fiscal de los intereses, el escudo impositivo de los intereses. No te entusiasmes con la deuda, pero valía la pena entender este concepto. Acordate entonces, esta es una de las ventajas del pasivo, una de las ventajas de la deuda: el escudo impositivo de los intereses. La deuda tiene otras ventajas y también desventajas, pero todo eso dará lugar a otros videos. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos en un próximo video.